Bienvenido a la 24ª parte del curso de programación con Spring Boot. En este video, aprenderás a mejorar el diseño de una API utilizando programación orientada a interfaces. Para comenzar, demos un breve repaso acerca de lo que es la programación orientada a interfaces. La programación orientada a interfaces es un enfoque dentro de la programación orientada a objetos, que se centra en el uso de interfaces para definir el comportamiento que las clases deben implementar. Pero, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es un contrato que especifica un conjunto de métodos que una o más clases deben proporcionar sin definir cómo se deben implementar estos métodos. Los beneficios de usar interfaces son los siguientes. En primer lugar tenemos la abstracción, y es que al utilizar interfaces permite separar la definición del comportamiento de la implementación concreta, y esto facilita la reutilización del código y reduce el acoplamiento. En segundo lugar tenemos la flexibilidad, y es que las interfaces permiten cambiar las implementaciones sin afectar el código que utilizan las interfaces. Puedes intercambiar implementaciones diferentes sin modificar el código cliente. Y en tercer lugar tenemos escalabilidad, y es que al utilizar interfaces se facilita la adición de nuevas funcionalidades. Puedes agregar nuevas clases que implementen la misma interfaz sin alterar el código existente. Entonces, al utilizar interfaces, contamos con estos beneficios que son abstracción, flexibilidad y escalabilidad en nuestros sistemas, y con esto mejoramos el diseño de nuestras APIs. En resumen, la programación orientada a interfaces permite definir comportamientos mediante contratos, promoviendo la separación entre la definición y la implementación, mejorando la flexibilidad y la escalabilidad del sistema. Es una técnica clave para crear sistemas de software más robustos y adaptables. Antes de comenzar a mejorar el diseño de nuestra aplicación con programación orientada a interfaces, vamos a recapitular rápidamente qué es lo que hicimos y aprendimos en el video anterior para comprender de manera correcta por qué vamos a utilizar programación orientada a interfaces. Así es que recordarás que en el video anterior lo que hicimos fue crear nuestro primer servicio, el cual se va a encargar de gestionar los productos de nuestro sistema. En este caso fue de gran ayuda porque el controlador delega esa responsabilidad al servicio, es decir, el controlador únicamente se debe de encargar de atender y responder solicitudes HTTP, que en este caso nuestro controlador hasta este punto solo recibe solicitudes del tipo GET, delegando por completo al servicio esta responsabilidad de gestionar lo que es nuestros productos. Y bueno, básicamente aquí tenemos un poquito de lógica, pero a final de cuentas esto ya es un servicio, el cual se encarga precisamente de retornar toda la lista de productos cuando así el cliente lo solicite. Y también a su vez lo que hicimos fue generar este objeto o bien instancia de clase para conectar el controlador con nuestro servicio. Eso es lo que hicimos en el video anterior. En este video vamos a utilizar interfaces para poder mejorar el diseño de nuestra aplicación. De esta manera va a ser mucho más flexible y por supuesto escalable. Lo iremos explicando paso por paso. Lo primero que haremos para comenzar será resolver o solucionar una situación de un error que yo cometí en el video anterior. Y más que un error, simplemente es un pequeño detalle que omití. Si te das cuenta hasta este punto, todos los nombres de las variables, clases y métodos están completamente en inglés. Sin embargo, estos dos atributos de la representación de mi estructura de un producto, bueno, están en español. Esto no está bien porque si estoy manejando únicamente variables o atributos con el idioma inglés, bueno, lo ideal es que obviamente estos dos estén también en inglés. Así es que vamos a solucionarlo rápidamente. Lo único que tenemos que hacer para resolver esta situación es que sobre el nombre de la variable o bien del atributo voy a dar clic derecho. Sin seleccionar, puedo seleccionarlo, claro, o simplemente dar clic derecho sobre el nombre de la variable. Después voy a dar clic en Refactor y después voy a seleccionar la parte que dice aquí Rename. De esta forma me va a decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo simplemente quiero cambiar el nombre de nombre, valga la redundancia, a name. Presiono Enter y mira, aquí simplemente voy a dar clic en OK. Después me sale esta pestaña o esta pequeña ventana donde me pregunta, oye, ¿también quieres cambiar el nombre del parámetro? Lo selecciono y doy clic en OK para modificar precisamente el parámetro o parámetros que están tanto dentro del constructor así como en los métodos getter and setter. Bueno, en este caso solo en el setter. Y lo mismo hacemos con precio. Clic derecho, después Refactor y finalmente Rename. Aquí hacemos lo mismo. En lugar de precio, borramos esta parte y colocamos Price. Y simplemente presiono Enter. Después, nuevamente doy clic en OK. Y aquí selecciono que también los parámetros, mira, aquí dice precio y al momento de dar clic en OK,
también modifica lo que es el nombre. Y listo, con esto queda resuelto. Solo hay que tener cuidado con esta situación porque no es una buena práctica combinar los idiomas. Si estoy trabajando con el idioma inglés, bueno, lo ideal es que todos mis atributos, o más bien todos mis métodos, clases y variables estén en el mismo idioma. Y bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a comenzar a utilizar o a implementar la interfaz que vamos a utilizar para mejorar el diseño de nuestro sistema. Así es que nos dirigimos a nuestro paquete Service, donde creamos nuestro primer servicio y vamos a crear una nueva interfaz. Para ello voy a dar clic derecho sobre este paquete, New, y simplemente damos clic en Java Class. Algo importante de mencionar es que cuando nosotros trabajamos con algún otro entorno de desarrollo, como puede ser Eclipse o bien NetBeans, la forma de crear interfaces es distinta. Aquí vamos a dar clic derecho, nuevo, y vamos a dar clic en Interface. Como estoy utilizando IntelliJ, bueno, aquí el proceso es distinto. Java Class, y después aquí voy a colocar el nombre de esta interfaz, el cual será Product Service. Indicamos que será una interfaz. Si te das cuenta, aquí tenemos varias opciones. Bueno, damos clic en Interface. Y ahora, si te das cuenta, las interfaces se nombran al igual que las clases, es decir, la primera letra en mayúscula, y si está compuesta por dos o más palabras el nombre de mi interfaz, bueno, el separador debe de ser la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula. Y una vez que ya hemos definido el nombre de nuestra interfaz y obviamente hemos seleccionado que va a ser una interfaz, simplemente presionamos Enter. De esta manera se genera mi interfaz. Ahora vamos a empezar a crear el método abstracto que va a tener esta interfaz. Recuerda que en las interfaces los métodos únicamente se definen, no se implementan. ¿A qué me refiero? Vamos a crear nuestro método tal cual. Public, espacio, y mucha atención aquí. Este método se va a encargar de obligar a toda clase que implemente esta interfaz que acabamos de crear, pues que obviamente implemente el método que estamos a punto de crear. Este método en específico lo que tiene que hacer es retornar una lista de productos. Es decir, lo que estamos haciendo con este servicio, lo que haremos será precisamente que este método estará dentro de la interfaz, para que así la interfaz, por contrato, siempre que una clase, que en este caso será Product Service Imp, bueno, obviamente siempre que una clase implemente esta interfaz, bueno, tendrá que cumplir con dicho contrato. ¿Cuál es ese contrato? Implementar el método para que obviamente ya tenga una parte lógica. Pero vamos a verlo a detalle. En este caso, como estamos hablando de que va a ser un método que va a retornar una lista de productos, bueno, tengo que indicar que esto será una lista de Java. Coloco un par de corchetes angulares y dentro de este par de corchetes el tipo de dato que va a contener esta lista. Este tipo de dato será product, ¿vale? Va a contener productos. Después voy a dar un espacio y finalmente vamos a nombrar a nuestro método. Cada vez que una clase implemente esta interfaz, forzosamente implemente este método, pero con el mismo nombre. De este lado, la idea es que cualquier clase que implemente mi interfaz que acabo de crear, bueno, este sea el nombre de dicho método. Entonces lo voy a nombrar exactamente igual de este lado, que es get products, ¿vale? Products. Perfecto. Agrego un par de paréntesis y como es un método abstracto, no lleva implementación, únicamente va la definición. Recuerda, implementar un método hace referencia a que debemos de colocarle un cuerpo y por supuesto comportamiento. Cuando únicamente es la definición del método, simplemente escribimos el tipo de retorno y por supuesto el nombre del método. Public está por demás, no deberíamos ponerlo. Esto ya es muy de programación orientada a objetos, no vamos a adentrarnos tanto en esto, pero de momento le voy a dejar el public. Aunque public, bueno, este método por defecto ya es público. Bien. Ahora voy a regresar a la parte del servicio y aquí voy a implementar mi interfaz. Recuerda, para implementar interfaces colocamos implements, espacio y el nombre de la interfaz que quiero implementar, que en este caso es Product Service. Y listo, con esto ya estoy haciendo la implementación. De este lado no vimos ningún cambio, porque a final de cuentas nosotros ya estábamos cumpliendo con el contrato que establece esta interfaz, el cual es implementar este método en la clase que implementa dicha interfaz. Por ejemplo, si yo quito aquí este método, bueno, me va a marcar aquí un error porque me dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás implementando una interfaz. Por contrato, tienes que implementar el método que está dentro de dicha interfaz. Entonces, de este lado, pues simplemente implementamos
dicho método. ¿Y qué es implementar? Bueno, colocar el cuerpo, es decir, agregarle comportamiento. Por eso desaparece el error. Y muy importante, no olvidar colocar la anotación @override. Esta anotación es muy importante porque si bien de manera teórica no estamos haciendo una sobreescritura de método, pues sí le estamos dando un comportamiento que no existe del lado del servicio, que no existe del lado de la interfaz. Entonces, de manera teórica no es sobreescritura, pero ya en la práctica es de muy buenas prácticas colocar @override cuando implementamos un método que estamos obviamente utilizando desde una interfaz. Finalmente nos dirigimos a nuestro controlador y aquí viene la parte interesante del por qué estamos haciendo todo esto. Y es que de este lado lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la instancia de clases que mantiene la conexión entre mi controlador y el servicio. Para ello, aquí en lugar de colocar el tipo de dato de mi objeto como Products Service Imp, que es decir, es un tipo de dato correspondiente al servicio, vamos a cambiarlo por el tipo de dato de la interfaz. Es decir, vamos a decir que este objeto será del tipo Product. De hecho, aquí, dame un momento, ahí está. Bueno, aquí no me lo marca porque es Products, a ver, Product y ahí está, Product Service, que es la interfaz. De hecho, mira, si te das cuenta, aquí está la letra I en verde que hace referencia a que es una interfaz. Entonces ponemos ese tipo de dato, esto lo dejamos igual. Y aquí lo que estamos usando es polimorfismo dinámico. Recuerda, el polimorfismo dinámico nos permite cambiar el comportamiento a un objeto, que esto también es de programación orientada a objetos. No vamos a profundizar tanto en qué es el polimorfismo dinámico. Sin embargo, sí es importante indicar que esto que estamos haciendo aquí es polimorfismo dinámico. Y esto es muy útil porque si en un futuro nosotros queremos escalar este sistema, es decir, que ahora la gestión de productos ya no se hace desde el servicio de manera local, sino que, por ejemplo, yo en este caso estoy haciendo la gestión del servicio, la gestión de los productos, pero ahora desde la nube, por ejemplo, con Amazon Web Service, supongamos, pues aquí nada más podríamos poner Product Service y bueno, AWS, por ejemplo. Y de esta forma yo cambiaría el comportamiento y esto lo lograría creando una nueva clase que implemente la interfaz que tengo de este lado. Y obviamente la lógica que yo colocaría dentro de dicho método sería completamente diferente. Entonces, de esta manera, nuestro servicio, o más bien nuestra aplicación, bueno, ya queda completamente flexible y escalable. Y de hecho, si en un futuro yo decido modificar este servicio, pues no va a pasar absolutamente nada porque la lógica yo la voy a modificar de este lado. Sin embargo, de este lado y de este lado, principalmente en el controlador, bueno, realmente yo no voy a tener que modificar nada. El comportamiento que yo dé o las modificaciones que yo haga de este lado no van a afectar en ningún momento al controlador. El controlador va a adoptar dicho comportamiento. Entonces, por eso es muy importante utilizar lo que es polimorfismo dinámico. Y bueno, de esta forma ya hemos terminado la mejora. Realmente fue algo muy simple, pero sí es importante que veamos que, aunque suena impactante, programación orientada a interfaces no es algo complicado, siempre y cuando nosotros tengamos los conceptos de lo que es una interfaz, lo que es un servicio y lo que es un controlador. En este punto te puedo garantizar que ya sabemos lo que es un controlador, ya sabemos lo que es un servicio y bueno, las interfaces, si bien quizás aún no las dominas o puede que sí, bueno, de todos modos es importante mencionar que una interfaz simplemente tiene métodos definidos, es decir, métodos abstractos. Sí puede haber métodos implementados, es decir, con comportamiento dentro de una interfaz, pero eso casi no se utiliza y principalmente lo vamos a encontrar de esta manera. Y también para recapitular, bueno, es importante mencionar que las interfaces en este caso sí van dentro de la capa de servicios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar la interfaz junto con el servicio que implementa dicha interfaz. Y para implementar nuestra interfaz, pues simplemente utilizamos la palabra reservada implements. Cuando tenemos una clase que implementa una interfaz, como lo estamos viendo de este lado, es por buenas prácticas necesario utilizar el sufijo IMPL, que es un acrónimo de implementation. Y con esto, bueno, cuando nosotros revisamos la arquitectura de nuestro sistema, sabemos que esta clase está implementando esta interfaz. Como lo sabemos, porque tiene el sufijo IMPL, el cual obviamente en esta parte se llama exactamente igual que la interfaz. Entonces, con eso sabemos que esta interfaz corresponde a esta clase. Y finalmente, lo último que queda es probar nuestra aplicación. Así es que la levantamos y posteriormente nos dirigimos a Postman para ver que esto funciona de manera correcta.
Estando en Postman, bueno, básicamente nosotros ya tenemos el endpoint, el request creado para simplemente enviar la solicitud. Entonces, como nuestra aplicación ya está levantada, yo envío dicha solicitud y podemos ver de este lado que nos ha respondido de manera correcta. Entonces, lo que acabamos de hacer, la mejora que acabamos de hacer, pues realmente de este lado no tiene ninguna modificación, se ve exactamente igual. De hecho, el cliente o el usuario ni siquiera detectaría esa mejora que acabamos de hacer. Pero del lado del código, por supuesto, ya vimos que utilizar programación orientada a interfaces es muy importante, además de que trae bastantes beneficios, como lo veíamos en las diapositivas. Tiene el beneficio de la abstracción, tiene el beneficio de la flexibilidad y principalmente tiene el beneficio de que nuestro sistema se vuelve escalable. Como puedes darte cuenta, la programación orientada a interfaces permite definir comportamientos mediante contratos, promoviendo la separación entre la definición y la implementación, mejorando la flexibilidad y la escalabilidad del sistema, lo cual es una técnica clave para crear sistemas de software más robustos y adaptables. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!